tema de hoy es el tema de crecimiento de iglesia. La vamos a tratar desde una perspectiva muy diferente por varias razones. Primero, quiero que usted entienda desde antemano, desde el momento de la partida de la enseñanza de hoy, de que el negocio de nosotros, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es nuestro negocio? Le voy a decir con una sola palabra: nuestro negocio es gente. Ese es nuestro negocio. Si lo queremos hablar desde esa perspectiva, ¿verdad? La cosa es esta, de que lo que el Señor nos ha dado es el llamado de personas. Nosotros no estamos aquí por edificios, mucho menos, aunque parezca espiritual, nosotros no estamos aquí por un servicio, ni por actividades. No somos un ente activista, si la queremos llamar desde esa perspectiva. Nuestra labor es gente, en todo sentido de la palabra. Nuestra labor es gente. Y cuando nosotros vemos que la palabra de Dios habla acerca de muchos de los aspectos, por ejemplo, la palabra usa términos de construcción, fundamentación, edificación, todo eso tiene que ver con gente. Cuando la palabra de Dios habla el término frutos, la mayoría de las expresiones de fruto es gente. Y una de las clases más fundamentales, por ejemplo, cuando yo estaba en primer grado primaria en el siglo pasado, vaya que fue el siglo pasado, sí, de hace 2 siglos. En las ciencias básicas, los estudios de ciencias, una de las primeras cosas que aprendimos es: todo organismo vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y la iglesia de Jesucristo no es una organización. La iglesia de Jesucristo, ¿qué es? Un organismo vivo. Un organismo vivo. Si nosotros no tenemos el concepto del plan y el propósito de Dios, creo que estamos divagando, estamos nosotros vagando a través de la vida, del ministerio y de la iglesia. Porque una de las cosas fundamentales que Dios habló a todo ser viviente, o tal vez la única o la 21ª orden que Dios le dio en la creación a todo ser viviente, es la multiplicación conforme a su género. La multiplicación conforme a su género. Y si nosotros pudiéramos tomarlo a pecho, si nosotros pudiéramos realmente comprender, asimilar la palabra que Dios estaba hablando, lo que Dios estaba declarando, Dios no estaba hablando simplemente acerca del concepto de que una paloma se multiplica en otra o se reproduce en otra, que una vaca en otra vaca, sino Él estaba haciéndose referencia a todos los aspectos de la iglesia también. Porque aquí está la clave del verdadero crecimiento. Donde cada uno de nosotros que somos parte de una iglesia, cada uno de nosotros que formamos parte de algún ministerio, nosotros tenemos que tomar a pecho el hecho de que todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo nuestro enfoque, todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros hacemos es la inversión en gente. No estamos aquí para producir actividades. El pastor Steve Riggle tiene un dicho. Él dice esto: no usamos personas para desarrollar eventos, sino usamos eventos para desarrollar personas. Porque nuestro negocio, nuestro enfoque es que gente. Y si nosotros nos desviamos del concepto de gente, si nosotros perdemos el enfoque verdaderamente del concepto de las personas, nosotros estamos perdiendo verdaderamente el objetivo. Y al final, yo le puedo decir esto: la iglesia local se va a morir. Porque diferentemente a todo ser viviente, la iglesia local, siendo un organismo, si no se reproduce, sí se muere. Como Ana, ¿verdad? Si no tengo hijos, me muero. Y entonces, varios de los conceptos que vamos a estar transmitiendo hoy
no tienen nada que ver con estructuras. Oiga bien lo que le voy a decir. O lo que se llama comúnmente en el mundo cristiano, en el mundo eclesiástico, con visiones. Por ejemplo, hay diferentes tipos de estructuras, visión, estrategias. Las conocemos como, por ejemplo, la estrategia de la celulización, la estrategia del G12. Conocemos muchísimas estrategias. Todas son buenas. Lo que le voy a hablar hoy no habla de estrategia, porque quiero que usted comprenda. No importa la estrategia que nosotros vamos a usar. Si la estructura de la iglesia está incorrecta, la estrategia no va a funcionar. Oiga bien, si no usamos estrategia, pero tenemos una buena estructura, la iglesia debe de crecer. Esa va a ser el enfoque. Porque creo de que como cualquier sistema biológico, cualquier sistema natural, cuando hay salud, entonces el organismo ¿qué hace? Crece. Cuando no hay salud, se estanca. Y lo que nosotros queremos realmente es crear una estrategia correcta, pero crear una estructura correcta dentro de la iglesia, que la estructura sana sea realmente la estrategia que nosotros verdaderamente enfoquemos la iglesia. Porque cualquiera de las iglesias representadas aquí hoy puede tener ciertos enfoques, puede tener ciertas, vamos a decir, ciertas ideas o ciertos planes a corto y a mediano plazo. Pero de nada va a servir si la estructura está equivocada. De nada va a servir. Porque como cualquier puerta de entrada y de salida o cualquier coladero, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del coladero? Que tiene demasiado hoyo. Entonces todo lo que se le mete se disipa. Y eso es lo que pasa con muchas iglesias. Y hay iglesias que se jactan equivocadamente se jactan de tener una puerta de salida. Dices que Dios está llevando todo lo malo. Y con esa mentalidad, es la mentalidad equivocada. Es que nosotros los pocos, pero los buenos. Esa es una mentalidad de orgullo. Orgullo religioso, que es más pecaminoso que el orgullo natural. Porque no hay cosa más peor que un orgullo religioso. Nosotros debemos de entender de que todos los que el Señor nos mande, nos manda con un propósito. Y debemos de tratar de retenerlos. Porque el crecimiento de la iglesia realmente, si nosotros la analizamos correctamente, nosotros tenemos que entender de que el crecimiento de la iglesia comienza con dos cosas. Que gente entre por la puerta de entrada. Entre más gente entra por la puerta de entrada, ahí está el crecimiento. Porque si no hay gente que está entrando, no va a haber crecimiento. Para que haya crecimiento tiene que haber ¿qué? Gente que entre. Y la segunda clave es cerrar la puerta de salida, para que nadie se escape. Pero no los podemos hacer a la fuerza. Tiene que ser ¿qué? Parte de la estructura que nosotros hemos desarrollado dentro de la congregación. Y por eso es imperante que nosotros podamos entender esto. La tercera cosa que quiero que usted se lleve el día de hoy es esto. Usted es la clave, pero también usted es el clavo. Algunos de ustedes son clavos, pero bien grandes. La gente es la clave de todo crecimiento. Porque, hermanos, nosotros como pastores, nosotros podemos ser como el lobo, ¿verdad? Soplar y soplar y soplar y la casa no se va a caer. Nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queremos. Y a veces, por eso hay pastores que parecen payasos que andan haciendo de todo, queriendo atraer a la gente, cuando el problema es de que la gente de la iglesia no está colaborando. La iglesia tiene que ser la clave. Porque yo he analizado, yo le voy a decir con toda la honestidad y probablemente lo voy a mencionar una o dos veces más. Yo he analizado iglesias grandes. No hay nada espectacular con las iglesias grandes. Por ejemplo, los pastores de iglesias grandes usualmente no son increíbles comunicadores, no tienen un increíble conocimiento de la palabra.
No es eso lo que atrae a la gente. Lo que atrae a la gente es la gente. Porque nosotros somos imanes. Si usted quiere tener gente, tiene que atraer gente. Y la única forma de atraer a la gente son ustedes. La clave. Ahora, quiero regresar al principio. Y quiero que entienda esto. Y le va a parecer un poquito incongruente, tal vez contradictorio. Porque algunos de nosotros venimos de iglesias, y no quiero insultar a nadie, pero venimos de iglesias que en alguna forma o de alguna manera hay cierta religiosidad. Algunos venimos de iglesias tradicionales, algunos venimos de la iglesia antigua, ¿verdad? Creemos de que el concepto iglesia tiene algo de santo. Cuando usted tiene que entender de que todo lo que nosotros percibimos y aún todo lo que nosotros hacemos dentro de una iglesia no es sacrosanto. Es un vehículo con un fin. Yo no sé acerca de usted, pero la mayoría de nosotros tenemos 1 o 2 vehículos en nuestra casa. Le pregunto, ¿por qué ese vino en el que usted vino hoy? ¿Por qué? En el caso mío, yo había prestado el mío, entonces me vine a bendecirle. ¿Me entiende? Por conveniencia o por compromiso. Lo que quiero que usted comprenda hoy, el vehículo no es lo importante, el destino es lo importante. El llegar es lo importante. Y nosotros tenemos que ver de que todo lo que existe dentro de una iglesia, le pregunto, ¿el local es sacrosanto? Yo creo de que el tiempo en el cual nos encontramos, si nuestro servicio es a las 11, o nuestro servicio es a la 1, o nuestro servicio es a la 1:30, nuestro servicio es a las 2 de la tarde, yo creo de que la santidad del lugar es donde la palabra de Dios describe, donde el pueblo de Dios está unido, Dios está ahí. Entonces el tiempo de nuestra reunión se vuelve sacrosanto porque Dios está en ese lugar. Pero este edificio no es sacro. Simplemente que un vehículo con un fin, con un propósito. Y entonces cuando nosotros empezamos a comprender de que todo lo que existe dentro de la iglesia es simplemente un vehículo para lograr un fin, nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, donde empieza a fluir nuevas ideas, empiezan a fluir nuevos conceptos, empiezan a fluir nuevas estrategias, que empiezan al principio a romper algunos paradigmas, vienen a romper algunas ideas y vienen a incomodarnos, porque muchas veces el problema no está en lo que estamos haciendo, sino en nuestro propio corazón, que para muchos de nosotros algunas cosas podrían parecer hasta, vamos a decir, pecaminosas. Si nosotros vemos, por ejemplo, la congregación de Living Branch, por ejemplo, representada aquí, le pregunto, el local de reuniones, ¿cuál fue el verdadero, el edificador lo hizo con qué propósito? Es una cancha de básquetbol. Y en un abrir y cerrar de ojos se puede volver de nuevo una cancha de básquetbol. Y entonces, ¿cuál es el problema de tener un servicio en una cancha de básquetbol? Si la quiere analizar de esa forma. ¿Cuántas iglesias han tenido sus servicios en un teatro de cine? O si lo queremos nosotros pensar en una forma hasta fuera de orden. Hace pocas semanas estuvimos en una de las congregaciones Cristocentro de Tijuana, que desde su concepción, desde el día número 1, Cristocentro de Tijuana ha estado en una carpa. No porque es un circo, sino la flexibilidad de crecimiento, porque comenzó con una carpa de 100 personas. Y para expandirla a 150, todo lo que tenían que hacer es desamarrarla, expandirla y ponerle nuevo sector. Creció así hasta 250, después tuvieron que comprar una nueva carpa para
para 350 personas, que se expandió a casi 600 personas. Hoy están en una carpa de 1500 personas, con 2 servicios el domingo. El lugar es sacrosanto. El lugar no tiene ni piso, es puro piedrín, es pura piedra la que pusieron en todo el local. El lugar no es sacrosanto, es la estrategia lo que es importante. Porque cuando nosotros estudiamos las Escrituras, vamos a entender ciertos conceptos que creo que son muy importantes. Y si yo analizo el concepto, por ejemplo, estructural de Israel, cuando yo miro la estructura de liderazgo y la estructura de gobierno, la estructura del fluir de Israel, hay una palabra que siempre me hace volver al concepto original, y es de que Dios siempre estableció una estructura conforme a la necesidad. La estructura de Israel fue conforme a la necesidad. Si nosotros la analizamos, y esto es extra, no está dentro de sus notas, sino simplemente es un concepto extra, es de que, por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, ¿cuánto liderazgo había en Israel? Cuando salió de Egipto había un liderazgo de 2, Moisés y Aarón. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Él será para ti por boca y tú serás para él en vez de Dios. Pero cuando 2 semanas pasan y Jetro llega a llevarle a Moisés a su esposa y sus hijos, Jetro siendo su suegro, encuentra a Moisés desde las 5 de la mañana hasta la medianoche sentado en una piedra teniendo que juzgar al pueblo de Israel. Y lo primero que le dijo Jetro, le dijo: lo que tú estás haciendo está mal, desfallecerás tú y todo el pueblo que está contigo. Y le dijo: atiende a mi voz y te irá bien, le dijo. Escoge tú entre todo el pueblo a varones de virtud, temerosos a Dios, varones de sabiduría, le dijo, y ponlos sobre jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Instantáneamente, ¿cuánto liderazgo entonces ocurrió? ¿Sabe cuántos? 131,000. De 1 millón de israelitas, instantáneamente ocurrieron 131,000 líderes. Ahora, ¿qué es el principio? El principio es: Dios estableció una estructura conforme a la necesidad del mundo. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve. Si no se lleva nada más hoy de todo lo que dije, dele usted como líder permiso al pastor a cambiar estructuras para responder a la necesidad del pueblo. Pero a veces nosotros nos armamos y peleamos o defendemos lo nuestro, porque tal vez nosotros hemos invertido 5 años en una estructura que ya no tiene propósito, porque sí funcionó, sí tuvo éxito, pero para poder ir al nuevo lugar, para poder entrar a lo nuevo de Dios, tenemos que cambiar ciertas estructuras. Ustedes, madres, que han sido a veces los que han comprado zapatos para sus hijos, ¿por qué es que usted a veces le compra un zapato tal vez medio tamaño más grande de lo que necesita? ¿Sabe por qué? Porque si usted no le compra zapatos así, puede usted estancar el desarrollo de su hijo. El mismo zapato puede estancar el proceso de crecimiento. ¿Por qué es que nosotros evolucionamos? Porque estamos queriendo estimular ¿qué? Crecimiento. Crecimiento. Y como yo vengo diciéndole, la estructura no es importante, es la estrategia de proceso en el cual nosotros podemos evolucionar, creando vamos a decir, una estructura sana dentro de la iglesia. Una estructura sana dentro de la iglesia. Segundo, tenemos que entender de que hay cosas dentro de una iglesia pequeña que se pueden hacer, que no se pueden hacer cuando hay una iglesia grande o mediana. Yo trato de hablarle a los pastores de que desde el momento en el cual están pequeños, deben de crear cierto sistema que puede evolucionar correctamente a través de las diferentes etapas. El grave problema es de que cuando nosotros estamos en un tamaño pequeño,
tenemos la tendencia a querer hacer cosas que cuando ya estamos en tamaño mediano o grande ya no funcionan. Cosas tan pequeñas. Cindy y yo, que visitamos docenas y docenas de iglesias a través de todo el continente, podemos ver cómo diferentes iglesias hacen diferentes cosas. Una de las cosas bien tradicionales, por ejemplo, es celebrarle los cumpleaños a la gente. Cuando Cindy y yo estábamos pastoreando la iglesia de Comunidad de Gracia del Sur, lo que ahora se llama Houston, y llegamos casi nosotros a 3,000 miembros como congregación. Haga usted el número, ¿cuántos cumpleaños por día habría? Por promedio, cada día habría por promedio como 10 cumpleaños. Por semana son 70. ¿Se le puede celebrar a la gente el cumpleaños? El grave problema es, sí, pero ¿sabe qué pasaría también? Yo quiero tal vez prevenir el de insultar a alguien. Y cuando ya la congregación pasa de, vamos a decir, de 100, 150, ya hay gente que pasa desapercibida. Y si nosotros decimos, bueno, fulano, mengano y sultano pasen, vamos a cantarle, vamos a orar por ellos, pero ahí dentro del grupo había 1 o 2 personas que estaban cumpliendo años y no se les nombró que pasaran, se van de la iglesia y dicen, ¿para qué estoy aquí si no me reconocen? Le pregunto, ¿vale la pena eso? Por eso es tan importante que nosotros podamos desde antemano crear estructuras que verdaderamente funcionen a largo plazo. Cosas tan sencillísimas, tan sencillas como cómo vamos a recoger las ofrendas. Tan sencillas como cómo vamos a repartir la Santa Cena. Yo le estaba hablando a la congregación donde Cindy y yo estuvimos este fin de semana que acaba de pasar. Ellos tuvieron la Santa Cena y entonces después, que usualmente eso es lo que hago con algunas iglesias, es me siento con los pastores y les hablo de las diferentes cosas que observé durante mi visita. ¿Cómo pueden cambiar ciertas cosas? ¿Cómo pueden mejorar ciertas cosas? Yo les dije, miren, si nosotros queremos hacer que cada Santa Cena sea diferente, creamos un enfoque de la rema que se da usualmente antes, un enfoque de cómo vamos a tomar la Santa Cena, pero el repartir la Santa Cena que sea lo mismo todo el tiempo, que la gente se acostumbre a cierta forma de hacerlo. Creamos una forma que puede adaptarse a largo plazo, que no tiene que cambiar, que funciona con 50 o funciona con 5,000. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque cuando nosotros empezamos a hacer cambios fundamentales en la iglesia, la gente empieza a resentirse. Porque piensa que le robamos cierta cosa o cierto ADN que ellos vienen acostumbrados. Me recuerdo cuando abrimos nuestro centro de capacitación ministerial con jóvenes internos que vivían dentro del instituto. Entre ellos Fede y Andrea vivieron dentro del instituto bíblico cuando ellos estaban en el antaño, y estaba revisando toda la contabilidad, estaba revisando todita la contabilidad un mes, y yo le dije al director, le dije, fíjate que estamos gastando tanto en pan y tortilla que podríamos darle a cada estudiante 4 onzas más de carne en vez de pan y tortilla. Y se me quedó viendo con los ojos cruzados y me dijo, si hacemos eso tenemos una revuelta. La gente está acostumbrada al pan y a la tortilla. Si no hay pan y no hay tortilla, la gente siente que no ha comido. Simplemente estoy dándole un ejemplo. ¿Qué le estamos dando a la gente que si nosotros se lo quitamos nos crean una revuelta? Porque tenemos que entender de que el poder llevar una iglesia de 50 a 5,000, de 50 a 500, de 50 a 200 es un proceso que no debería ser difícil. Lo que empieza es creando una estructura sana. Porque, por ejemplo, en una iglesia de 50,
El pastor lo puede hacer todo, perdone que lo diga. El pastor puede ser el hombre orquesta, la pastora puede ser la mujer orquesta, donde toca todo, ¿verdad? Abren la puerta, tocan los instrumentos, dirigen la alabanza, dan los anuncios, recogen la ofrenda, predican, ministran, despiden, cierran la puerta. Ellos pueden hacerlo todo, pero no se puede hacer. Entre más crece la iglesia, más especializado es el trabajo pastoral. Ahora le pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gusta una visita pastoral? Con una iglesia de 50 se puede hacer, pero con una iglesia de 5,000, una iglesia de 2,000, una iglesia de 1,000, una iglesia de 500 no se puede hacer. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que comenzar desde el principio creando una estructura sana. ¿Y cuál es la estructura sana? La estructura sana es conforme a la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice que Dios instituyó 5 ministerios. Dice, para la perfección de los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Está entendiendo? Los santos hagan la obra del ministerio. Eso significa de que la labor del ministro es capacitar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Quién debería estar cuidando a los pequeños? ¿Quién debería estar cuidando a los recién nacidos? En toda familia, los hermanos mayores. Yo me recuerdo, mis padres adoptaron a un par de gemelos, 2 varoncitos. Yo tenía casi 14 años cuando ellos los adoptaron. El que los andaba de arriba para abajo era yo. Y como yo ya tenía casi este tamaño, esta altura, algunos osaban preguntarme si eran míos. Hasta aún sus amiguitos, cuando ellos tenían 5 años de edad, yo ya tenía 19, ellos tenían 5, sus amiguitos venían y decían, ¿están tus 2 papás? Recuerden, mis papás ya tenían la edad de ser abuelos en ese entonces, porque los adoptaron a los 43 años de edad. La cosa es esta. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad dentro de la iglesia? Es que los hermanos mayores cuiden a los hermanos menores. ¿O no son así en las familias numerosas? ¿Sí o no? Eso es la forma que debería de existir dentro de las mismas iglesias. Esta es la manera de crear una estructura sana que verdaderamente estimule el crecimiento. Pero tiene que comenzar desde un punto en el cual nosotros tengamos que romper algunos paradigmas, algunas formas de pensamiento que nos ayuden a nosotros a estimular el crecimiento. Porque si los pastores andan como si fueran gallinas sin cabeza, es limitado lo que pueden hacer y limitado su tiempo. Como le digo, no es una estrategia la que estamos estableciendo, es una forma sana de verdaderamente estimular un crecimiento dentro de nuestra iglesia. Y por eso tenemos que pensar qué cosas hoy estamos haciendo nosotros en nuestras congregaciones que verdaderamente no se podrían hacer si duplicáramos, triplicáramos, cuatriplicáramos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy para cambiarlo? Yo le digo a los pastores cuando les hablo acerca de este tema, toda persona cuando viene a nuestra iglesia, aunque nosotros no lo creamos, es una página en blanco. Y entonces nosotros equivocadamente le estamos prometiendo cosas, estamos escribiendo en esa página en blanco cosas que le estamos prometiendo intuitivamente. Cuando te enfermas yo te visito, no importa qué horas es. Pero en el mundo natural eso no existe. Usted llama a su doctor y le dice, doctor, es que tengo un dolor de cabeza. Le dice el doctor, una o dos cosas: o vaya a emergencia o búsqueme mañana en la mañana. ¿Sí o no? Hasta usted llama a su doctor y tiene un mensaje de voz, dice, si esta es una emergencia, por favor vaya usted al hospital al lado de emergencias y que lo traten ahí. Básicamente le dice el doctor, tómese 2 aspirinas y llámeme en la mañana. ¿Por qué es que a nosotros se nos impone una demanda mayor? ¿Por qué es que la gente está tan dependiente? Y la razón, la culpa,
la tiene la mayoría de los pastores, que creamos nosotros un sistema de paternalismo, donde tenemos que tener a la gente dependiente de nosotros. No hemos empoderado a la gente para que la gente cuide, que los hermanos mayores cuiden a los hermanos menores. Tercero, aquí está el verdadero clavo. Todos nosotros tenemos que estar convencidos de que queremos crecer. La clave o el clavote de todo trabajo es de que nosotros tenemos que estar convencidos que queremos crecer. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que realmente no quieren, no desean crecer. ¿Sabe por qué? Porque saben, en su mediocridad saben de que, se lo voy a poner de esta forma, usted está en, vamos a llamarlo, usted está en una lagunita, en una, vamos a decir, una fosa. Cualquier pez es el pez grande. Usted agarra ese pez y lo mete dentro del mar y es el pez pequeño. Entonces la gente dice, no, es que yo quiero ser el pez grande dentro de esta laguna. Pero si crece esta laguna, entonces ya vienen los tiburones, vienen las ballenas y yo me vuelvo ¿qué? El renacuajo, ¿verdad? Me vuelvo el pequeñito. Lamentablemente ese es el grave problema con muchas iglesias, que la gente es la que se estorba. Le voy a dar este ejemplo. Cuando hay una iglesia pequeña, usualmente creamos una intimidad muy familiar. Y usualmente las iglesias pequeñas son 2 o 3 familias las que controlan todo. ¿Y qué pasa? Entra alguien por la puerta de entrada que es nuevo, se le quedan viendo todos como este intruso se está metiendo en lo nuestro. Y como aquí en Texas tal vez todos andan armados, ¿verdad? Ya hay miembros que le disparan a los nuevos, porque son intrusos que se están metiendo donde no les incumbe. Ahí es donde la gente no quiere crecer, porque ellos están viendo un proceso. Porque quiero que entiendan, todo crecimiento crea incomodidad. Todo crecimiento crea incomodidad. No sé si ustedes han visto en sus iglesias, como aquí hay como 5 o 6 iglesias representadas, ¿han visto ustedes en sus iglesias donde usted tiene su silla favorita? Donde usted usualmente se siente en el mismo lugar todos los servicios. Pero cuando usted mira que la iglesia empieza a crecer, hay alguien que le va a ganar a usted en venir al culto y usualmente se va a sentar en su silla. Aunque no lleva nombre su silla, todos saben que es la suya. Nadie osa sentarse ahí, porque el viejo hombre sale. Me recuerdo en una de las congregaciones, no voy a mencionar cuál, aquí en Houston, Seth y yo teníamos, como pastores, teníamos nuestra silla y detrás de nosotros siempre se sentaba una viejita de 85 años. La viejita más opinada que existía en este mundo. Respondía todo el mensaje, opinaba todo el mensaje. Y un día ella vino tarde y una visita vino y se sentó ahí. Y yo no le miento, la viejita cuando entró le dijo a la visita: ¡muévase, esa es mi silla! Es que el crecimiento crea ¿qué? Incomodidad. Porque tenemos que expandir nuestras relaciones, tenemos que expandir, aceptar gente diferente, aceptar gente distinta, aceptar gente que nosotros no conocemos. Usualmente, por ejemplo, una de las bondades, voy a decir esto, una de las bondades de una iglesia pequeña es de que la iglesia pequeña usualmente es muy homogénea, donde, vamos a decir, la gente viene del mismo sector,
usualmente es de la misma raza, usualmente es de la misma cultura, usualmente se conllevan, se miran, se encuentran afuera de la iglesia en diferentes lugares, crean buenas amistades. Entre más crece la iglesia, más diversa va a ser la iglesia. Cultural, racial, económica, en todos los sentidos. Empieza a romper ciertos paradigmas que hay en la iglesia. ¿Y eso qué hace? Toca la llaga. Toca la llaga porque la gente empieza a incomodarse. Y usualmente lo que vemos nosotros dentro de nuestra cultura latina, especialmente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, podemos decir la congregación de los colombianos, para no llamar cuál es, ¿verdad? La congregación de los mexicanos. Y en realidad se viene a crear cierta, vamos a decir, porque gente que es diferente empieza a entrar. Por eso es importante, le digo, crear dentro de aún nuestra estrategia, no sistema, no visión, sino nuestro enfoque, crear cierta, vamos a decir, singularidad o vamos a decir neutralidad en estas áreas, musical, relacional, donde nosotros desde el principio ya tengamos un ¿qué? Corazón abierto. Cuando Cindy y yo hace muchísimos años, hace 12 años, sembramos Comunidad de Gracia aquí en Houston. Desde el inicio, la visión fue esta: vamos a tener una iglesia que es verdaderamente hispana. Representamos 18 naciones, entonces nuestra música, la forma de hablar, los comentarios, vamos a ser generales para que todo pueblo que viene de las 18 naciones del continente verdaderamente se sienta en casa. Y creo que lo logramos. Pero cuando usted va a otras congregaciones, usted se va a encontrar que son congregaciones muy singulares, porque se predica de cierta forma, y como somos pentecostales o somos bautistas en nuestra forma de predicar, o somos ultra aleluyas, ¿verdad? O somos, vamos a decir, cierta forma, vamos a decir, representando cierta cultura, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en la iglesia solo se toca rancheras. Y entonces, ¿qué tipo de gente es la que estamos atrayendo? Solo de esa tendencia. Cuando nosotros tenemos que entender que crecer significa que expandir. A mí me encanta la parábola de la semilla de mostaza, porque la parábola ahí, la semilla de mostaza, es representa a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a ser sembrados. Dios quiere sembrarnos a nosotros. Pero dice ahí, la clave de la semilla de mostaza, dice que aunque siendo una de las más insignificantes semillas, llega a ser un arbusto grande, llega a ser casi un árbol. Y dice que la razón del propósito que Dios estableció para la semilla de mostaza es de que crezca y extienda sus ramas y que pueda albergar, dice la palabra, a la creación de Dios. La iglesia necesita extender sus ramas. Eso significa que nosotros no podemos escoger qué pájaro es el que viene a posarse o a albergarse dentro de nuestras ramas. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entre más crecemos, menos control nosotros tenemos para eso. Es la realidad. La segunda cosa en cuanto a esto, nosotros tenemos que sacrificar ciertas cosas para poder crear un verdadero crecimiento. Hay cosas que tenemos que sacrificar. Primero, tenemos que sacrificar cierto nivel de sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Recuerde, esta es mi iglesia. Esta silla la compré yo. Esta lámpara la compré yo. Eso lo invertí yo. Y gente viene de afuera que no ha invertido nada. Por eso es importante que usted entienda con enfoque de la iglesia. Lo que yo hago hoy es para abrir el camino para los que Dios quiere enviar.
Yo soy instrumento para los que Dios quiere enviar. Lo que yo sembré, yo estoy sembrando no en una bocina, no en un instrumento musical. Yo estoy sembrando en vidas que Dios quiere enviar y salvar en este lugar. Lo que yo estoy invirtiendo es para esas vidas que Dios quiere traer. Ese tiene que ser el sentido de pertenencia. No es mi silla, no es mi instrumento musical. Porque en las iglesias pequeñas usualmente, yo le voy a decir, es como un cambalache donde la gente dice, yo tengo un piano en la iglesia, yo la traigo. Es que yo tengo una mesa, yo la voy a traer. Y entonces cuando cada vez que entro y miro esa mesa, digo, esa la regalé yo. Ahí está el sentido de pertenencia. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y decir, lo que yo estoy haciendo hoy es para lo que Dios va a hacer mañana. Ahí está el sentido de pertenencia. Segundo, crea cierta incomodidad, como ya lo dije, de meternos con gente que no conocemos. Cindy y yo tuvimos el privilegio, y le digo, fue verdaderamente privilegio. Tomamos una congregación hace años atrás que había sido dividida por el pastor previo. Habían creado una situación tan difícil. Y Cindy y yo entramos a restaurar esa iglesia. El primer servicio, yo le dije a la gente, en el primer servicio le dije, hoy vamos a hablar del problema, nunca más lo vamos a mencionar. Segundo, hoy no va a haber mensaje, les dije. Hoy vamos a practicar a cómo vamos a recibir a la gente. Porque la clave del crecimiento comienza, ¿cómo va a recibir usted a la gente? Porque muchas iglesias se encierran como si fuera, vamos a decir, uña encarnada. Se encierran. Cuando nosotros empezamos la congregación de Comunidad de Gracia aquí en Woodlands, Dios, como ustedes saben, nos entregó una infraestructura tremenda, un edificio fantástico, con mucha comodidad. Y como buenos hispanos, no puede haber actividad sin comida, ¿verdad? Y entonces toda la gente empezó a traer comida para después de los servicios del miércoles. Y fantástico, yo dije, estamos en un proceso donde hay tal vez 50, 60 personas, necesitamos crear ese sentido de comunidad. Y empezamos a permitir que la gente trayera para después del servicio compartir. Pero como buen pastor, yo no me meto, yo no me lanzo al agua sin observar. Entonces, usualmente, si usted me nota, yo estoy en la primera fila, yo me doy vuelta mucho porque estoy observando. Siempre un buen pastor observa todo. No se mete a la adoración y se pierde todo, está observando. Y entonces yo salgo después de los servicios, me pongo en el pasillo y empiezo a observar la gente saliendo. Y vi que todos los viejos se iban directamente a la cafetería, todos los nuevos se iban a sus carros. Dije, aquí hay un problema. Hay una disfunción. Si la comida es para crear comunidad, pero la gente nueva no está integrada, la culpa no es la gente nueva, la culpa es los viejos que no han integrado a los nuevos. Entonces, les digo, esa fue la última vez que permitimos comida el miércoles, porque no íbamos a crear eso, no íbamos a permitir eso. Si la gente vieja no está integrando a los nuevos, estamos en un grave error, porque los nuevos tarde o que temprano se van. Les abrimos la puerta, pero también les abrimos la puerta de salida y se van. Por eso le digo, ¿usted es la clave o el clavo? ¿Sí o no? También la clave, el problema, ¿verdad? De interactuar con gente distinta, ya lo hablamos. Tercero, la contradicción del concepto de comunidad. Si yo le hablo a la mayoría de los pastores y yo le pregunto, ¿cuál es su verdadero enfoque? ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? La mayoría me va a decir, yo quiero tener una verdadera comunidad donde la gente verdaderamente se relaciona, hay una comunidad, hay una integración entre la gente. ¿Sabe qué? Eso no se puede sustentar en una iglesia de crecimiento. Porque ¿cómo pueden ser 1000 personas verdaderamente íntimas? Intimidad verdaderamente solo se puede encontrar con 10 personas.
Eso significa de que tenemos que cambiar ciertas estrategias. Ahí entramos a estrategias, ¿verdad? Donde la gente tiene que entender, yo tengo que tener intimidad, pero una cosa son diferentes niveles de intimidad. Porque una es el nivel de intimidad que yo tengo con Cindy, otra es la intimidad que yo tengo con mis hijos, otra es la que yo tengo con mi suegra. A ella la quiero, pero bien lejos. Como toda buena suegra, ¿verdad? Piensen, hay diferentes niveles de intimidad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos que crear estrategias de intimidad para que se pueda crear una verdadera comunidad. Aún en Israel, si nosotros lo vemos, Dios estableció a Israel en 12 tribus y permitía de que la intimidad fuera por tribus, ¿sí o no? Pero todos eran un solo pueblo. ¿Cómo podemos crear esa intimidad para que pueda evolucionar, para que pueda desarrollarse? Porque aún dentro de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento encontramos de que estaba la línea arónica y el resto de los levitas. Había diferentes niveles de intimidad ahí. Porque quiero que entienda este principio. A veces nuestro objetivo se vuelve nuestro obstáculo. Nuestro objetivo se puede volver nuestro obstáculo y puede interferir en el crecimiento de una iglesia. ¿Estamos claros? Veamos la próxima. Todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia. Oiga bien, ese no es el trabajo del pastor. Sí, yo le puedo garantizar que cada uno de los pastores que está en este lugar toma muy en serio la predicación. Toma muy en serio el trabajo que Dios lo ha hecho. Yo los conozco. Conozco cada uno de los pastores. De la misma forma que yo tomo muy en serio el tiempo que yo estoy delante de ustedes. Pero le voy a preguntar, ¿la excelencia es de solo una persona o es de todos? Es que, hermanos, un músico que viene a practicar 5 minutos antes del servicio y no ha practicado durante la semana, no es excelencia. Es de la misma forma que una vez estaba visitando una iglesia y no me tocaba predicar, le tocaba al pastor predicar, yo me iba a sentar le caí de sorpresa. Yo le digo, 10 minutos antes del mensaje, perdóneme, del servicio, el pastor estaba buscando qué predicar. Casi el Tim Marín de 2 Pingüe, ¿verdad? Señor, muéstrame qué, ¿verdad? Le pregunto, ¿algo así sale excelencia de eso? Es que, hermanos, oiga bien, aquí está el primer principio. La excelencia es intencional, no es casual. Usted tiene que planificar, buscar. La excelencia tiene que ser un objetivo. Hace 40, 30 años, cuando Cindy todavía era una señorita, yo me recuerdo cuando en las iglesias la excelencia no se medía, no se miraba bien. Yo me recuerdo entrando a iglesias donde la gente venía y el pastor se decía, alguien quiere tener un punto especial, alguien quiere pasar, y pasaba una viejita y decía, hermano, yo canto como ganso y tengo gripa, pero para la gloria de Dios. Si usted canta como ganso, cállese. Dios lo llamó a enseñar y no a cantar. Es que, hermanos, Dios da talentos. Y una de las claves, no es la única, pero una de las claves de que Dios llama a alguien es que Dios le da talento. Le da un don. Y si usted canta como ganso, Dios no lo llamó a cantar puntos especiales. Definitivo y categóricamente. Dios le dijo, cante en la ducha todo lo que usted quiera. Que ahí sus hijos lo oigan y rechinen, pero no hay problema. ¿Está entendiendo lo que le digo? Si nosotros vamos a hacer algo, tiene que ser con excelencia. Por eso la palabra de Dios dice
y lo dijo bajo talentos, ¿verdad? El que tiene el don de generosidad, dé generosamente. El que tiene don de palabra, predique. El que pueda cantar, cante. Señor nos ha dicho de que todo lo debemos de hacer con excelencia, porque es para la gloria de Dios. La excelencia no es una casualidad, es una intención. Y todo lo que hagamos debemos de hacerlo con excelencia. Todo. No debe de haber nada que no lo hagamos con excelencia. Es que los excelentes miran aún los detalles. Pero quiero que entienda esto. La excelencia es más que simplemente la perfección. Porque hay una gran diferencia entre excelencia y perfección. Yo conozco iglesias que buscan la perfección y en el proceso de la perfección están cayendo cortos. Yo cuento la historia de mi viejito, de mi papá, que mi papá me enseñó a hacer cosas con perfección y con excelencia. Él siempre me lo metió, él fue una de sus enseñanzas de las que a mí me enseñó, de que todo lo que yo hago lo debo de hacer con excelencia y con perfección. Pero también aprendí una tremenda lección. Él quería hacer las cosas tan perfectamente que a veces se volvió ineficiente. Y de nada sirve ser perfecto y ser ineficiente. Me recuerdo una vez, él escribió un libro que se llama El Manual de Liberación, que es un libro con 45 enseñanzas sobre liberación. Y entonces un día de mi propia iniciativa le traduje el manual, que él lo había escrito en español, yo se lo traduje en inglés. Y llego yo bien contento, tratando de agradar a mi papá, ¿verdad? Llego yo y le dije, viejo, le traduje su manual de liberación al inglés. No era difícil porque todo era una forma de bosquejo. Pero me desinfló inmediatamente, me dijo, fíjate que estoy pensando a hacer unos cambios, estoy pensando añadir varias cosas. Dije, no tenga problema, se lo imprimí a doble línea, usted hágale todas las correcciones que usted quiera, me lo entrega, yo lo corrijo y lo mandamos a imprimir. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 10, 15 años. Él se murió y nunca lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque lo quería hacer perfecto. Piense lo que le digo. Piense lo que le digo. En el proceso de hacer las cosas en excelencia podemos nosotros volvernos ineficientes. Porque ¿qué es eficiencia? Me recuerdo en varios servicios hablando, digamos, estando en la primera fila, yo le hablaba al pastor de campus y le decía, ¿y quién es ese que está tocando? Es un nuevo muchacho que está todavía aprendiendo. El hecho de que alguien esté en un proceso de aprendizaje es excelencia. ¿Está entendiendo? El hecho que estamos nosotros innovando es excelencia. El hecho que estamos creciendo y desarrollando a otras personas, esa es excelencia. No es perfección, es excelencia. Porque en el proceso de alcanzar excelencia tenemos que hacer algunos sacrificios, pero es excelencia. ¿Está entendiendo lo que le digo? Bueno, veamos al próximo punto. Tenemos que ser intencionales en todo lo que nosotros hacemos. No hay nada que pueda ocurrir bien que sale por coincidencia. Tenemos que ser intencionales. Hermanos, le pregunto, ¿es la presencia de Dios en el servicio una de nuestras metas? Le voy a hacer la pregunta porque todos están dormidos. Estoy exagerando. ¿Es la presencia de Dios uno de nuestros objetivos en el servicio? Dígame, ¿sí o no? Bueno, si lo ¿es casualidad o es el resultado de una buena intención? ¿Sabe que en muchas iglesias piensan de que es pura casualidad? ¿Sabe qué? Si uno tiene un objetivo y uno no es intencional a llegar a ese objetivo, de nada sirve. De nada sirve. Esta semana mi hijo, algunos les va a agradar, otros les va a desagradar, pero mi hijo me invitó esta semana
a ir a uno de esos lugares donde uno dispara con pistola, ¿verdad? Es uno de los lugares donde uno puede disparar. Pasamos una hora él y yo ahí disparando una pistola dentro de ese lugar. Yo le puedo decir, el pegarle al blanco no es casualidad. Yo no puedo cerrar los ojos y decir, el pegar en el blanco es que intencional. Es intencional. El llegar a un objetivo es intencional. Todo lo que hacemos tiene que tener un objetivo. O estamos perdiendo el tiempo. No perdiendo mi tiempo, perdiendo el tiempo de la congregación. Porque todos los que vienen a la iglesia nos están dando el regalo más precioso que nos puede dar un ser humano, es su tiempo. Por eso, hoy yo no quiero hacerle a usted perder el tiempo. Si yo doy algo que usted no le va a añadir, estoy pecando en contra de usted. ¿Está entendiendo lo que le digo? Así es. Ahora, el poder hacer todo lo que hagamos tiene que tener un objetivo, o si no, de nada sirve. ¿Por qué es que tenemos la alabanza? ¿Por qué es que tenemos los anuncios? ¿Por qué es que tenemos la ofrenda? ¿Por qué es que ministramos? ¿Por qué oramos por las necesidades? Si hay algo en el servicio que no tiene un objetivo, no tiene propósito. ¿Está entendiendo? Porque si no tiene un objetivo, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que analizar cada cosa que hagamos. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo hacemos? Porque aquí no estamos para añadir. Perdone que le diga yo eso. Una vez entré a tener una entrevista con un pastor que estábamos pensando abrir una congregación hispana en su edificio, aquí en Houston. Y tratando de dialogar con él para poder entender el proceso de qué proponerle al pastor, yo le pregunté, hermano, ¿usted a qué horas inicia el servicio? A las 10. ¿Y cómo a qué horas termina? Cuando el Espíritu Santo nos diga que terminemos. Aún la hora que terminamos tiene que tener un objetivo, porque si yo no alcancé, si yo no alcancé mis objetivos en 2 horas y media, estoy hablando exageradamente, estoy perdiendo el tiempo. Porque, hermanos, yo no sé cómo lo llaman en otros países. En mi tierra, un partido así improvisado se llama chamusca. En Honduras lo llaman potra. No sé cómo lo llaman en otros lugares. Un juego improvisado. Esos juegos improvisados son bonitos porque no tienen objetivo. Pero el irme a un estadio con 50,000 observadores y no tener el objetivo de ganar es robarle a la gente. Eso es lo que están haciendo muchas iglesias. Porque no hay objetivos de alcanzar la gloria, de alcanzar la presencia, de tocar a Dios, de poder ser edificados, de poder ser transformados, de poder verdaderamente interconectarnos con todos, que son algunos de los objetivos importantes en toda iglesia. Yo no sé, ya no estoy llevando el número. Tenemos que crear y desarrollar una variedad de ministerios conforme, aquí está la clave, la necesidad de la iglesia. Se recuerda qué verdaderamente demarca, qué determina la estrategia que vamos a usar. Yo se lo dije, la necesidad. La necesidad. La necesidad actual, pero también tan imperante, la necesidad a corto plazo. ¿Hacia dónde vamos? Una iglesia, para comenzar, una iglesia de 50 miembros, estoy usando esto, no necesita tener 20 diferentes ministerios. Una iglesia pequeña necesita literalmente de 3 a 4 ministerios. Necesita el ministerio de servicio, necesita el ministerio de alabanza, necesita el ministerio infantil. Y dependiendo de la integración del grupo, tal vez añadir otro ministerio. Pero conforme va el desarrollo de la iglesia, también tiene que desarrollarse o la evolución de los ministerios. En una iglesia de 200 tal vez
El área infantil, vamos a decir una iglesia de 200, el área infantil podría ser de 60 niños. Y 60 niños tal vez probablemente podrían ser de 3 a 4 diferentes clases, teniendo de 15 a 20 niños por clase. Pero cuando uno ya llega a 2000 y los niños ya son 500, 600 de la iglesia, ¿cuántas clases se necesitan? Con 600 ya básicamente es un colegio, una escuela, ¿sí o no? Literalmente se necesitarían 12, 14, 15, 20 diferentes clases. ¿Qué significa eso? Que una persona que se siente la mamagallo en una clase infantil, ¿verdad? Y quiere hacer crecer, está estorbando el crecimiento. Me recuerdo hablando con una líder de una célula, de un grupo familiar, como lo quieran llamar, estoy hablando en diferentes idiomas, pero de cualquier forma. Y esta persona quería ser la mamagallo de su grupo familiar. Y comenzó con 5 o 6 personas, y el grupo llegó a 45, casi 50 miembros. Y varias veces yo le mandé mensaje a esta pareja que estaba liderando este grupo: hay que partir el grupo, hay que partir el grupo, hay que partir el grupo. Y cada vez esta persona regresaba con una negativa: no, es que nos gusta, la gente está contenta con esto. Un día llegué yo a comer a la casa de esa persona y me empezó a mostrar el desastre de su casa, cómo la casa necesitaba ser ya reformada. Y yo me le quedé viendo y le dije: la única persona que tiene la culpa eres tú. Porque una casa no fue hecha para albergar 45 personas en un grupo. Va a haber un impacto sobre la casa y la única persona que tiene la culpa eres tú. Porque tú no permitiste. Ahora, cuando le hablé, ya el grupo se había muerto. Porque no hubo una evolución. Nosotros tenemos que estar dispuestos a que evolucionar conforme a la necesidad. El grave problema en muchas gentes: no quieren permitir esa evolución porque se quieren aferrar a su grupito, se quieren aferrar a su instrumento. Y yo le digo, ¿verdad? Uso muchas veces en mis clases, uso los instrumentos que están en la plataforma. El pianista a veces se aferra al piano. Mi piano nadie lo puede tocar. Cuando la labor, yo le he dicho, la diferencia entre un músico y un líder, oiga bien, la diferencia entre un músico y un líder es de que el músico toca, el líder se multiplica. El verdadero líder sabe invertirse en la vida de otros y desarrollar a otros músicos. El músico se aferra a su instrumento, el líder no se aferra al instrumento, se multiplica. ¿Está entendiendo? Porque hay que evolucionar. Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando acerca de la formación de diferentes áreas, ministerios que responden a la necesidad. Por ejemplo, para continuar el punto, hay áreas que creo que son bien importantes en el proceso. Y la respuesta no puede ser reactiva, sino la respuesta tiene que ser proactiva para poder estimular el crecimiento. Si nosotros simplemente estamos reaccionando, tenemos que entender de que la curva del crecimiento, y lo recalco, la curva del crecimiento toma tiempo. Porque le pregunto, simplemente para introducirle esto, ¿cuánto tiempo toma en la capacitación y el desarrollo de un líder? Digamos, para tratar de especificar un poquito, ¿cuánto tiempo me tomaría el desarrollar un maestro para una aula infantil? Digamos que nos tome 6 meses. Y si digamos de repente la iglesia comienza en un proceso de crecimiento hoy y las aulas ya están saturadas, y yo empiezo, cuando ya empieza a saturarse un aula, a preparar un maestro para el área infantil, para cuando ya está listo un maestro, ya la gente ya se fue de la iglesia. ¿Está entendiendo? Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es de que la iglesia tiene que estar constantemente
preparándose para un crecimiento. Si yo quiero crear un crecimiento, si yo quiero llegar a un crecimiento dentro de la iglesia, significa que hoy yo tengo que comenzar al desarrollo de gente. Porque si gente es nuestro objetivo, la única forma de poder crearlo es gente. Yo le digo a los pastores, la iglesia no necesita un nuevo local. No necesitamos. Si vamos a hablar de crecimiento en un local como este que le caben 140, 150 personas en una forma, voy a hablarla bien llena, ¿qué necesitaríamos hacer para crear un crecimiento? Primero tendríamos que pensar en multiplicación de los servicios, no en edificar un nuevo edificio. Porque edificar un edificio es un proceso de 1 año y medio, 2 años. Cuando se hacen arquitectónicamente los diseños, se pide permisos de la ciudad, se tiene que contratar un constructor y se empieza la construcción y hasta el momento de terminarlo toma casi 2 años. Para ese entonces ya se estancó la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear un proceso de crecimiento ya con lo que tenemos. Y lo que verdaderamente tenemos es gente. Ese es nuestro mayor recurso, es gente. Ahora, por ejemplo, en este local, si quisiéramos crear un crecimiento dentro de este mismo local, todo lo que se tiene que hacer es tomar el espacio que está aquí atrás. Nos añadiría unas 100, 120 personas más. La cosa es que primero tenemos que pensar en el crecimiento interno y después el crecimiento externo. Primero tenemos que hacer crecer la gente que está dentro de nosotros y después hacer crecer la iglesia. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa? Todos tenemos que estar en un proceso de crecimiento. Todos tenemos que estar preparándonos. Porque no podemos nosotros pensar en un crecimiento que venga de afuera si nosotros no estamos dispuestos a preparar a la gente desde antemano para poder llenar los vacíos que Dios va a traer de la gente que viene. ¿Qué significa eso? Para mí, ¿qué estructura tenemos hoy? Significa que si tenemos un aula, digamos que el aula infantil es de 5 a 10 años, niños de 5 a 10 años, y tenemos nosotros 20 niños en esa aula, ¿qué significa? Yo ya tengo una infraestructura para capacitar a la próxima generación de líderes. ¿Qué tengo que hacer? En vez de tener 2 personas trabajando en el aula, voy a tener 4 personas sirviendo en el aula, porque voy a estar, ¿qué? Invirtiendo. ¿Se recuerda lo que dije desde el principio? No uso personas para crear eventos, aprovecho eventos, uso eventos para desarrollar ¿qué? Personas. Entonces, si tengo una clase infantil, ¿cuál es mi verdadero objetivo a largo plazo? Yo voy a usar este evento que se llama clase para desarrollar líderes. Por eso no podemos encerrarnos. Es que lo único que necesito son 2 personas. No, yo estoy desarrollando gente y tengo que aprovechar la oportunidad para desarrollar personas. Es proactivo. Sigamos al próximo punto. Debemos de buscar hacia un crecimiento integral. Todas las áreas son beneficiadas. Si hay un crecimiento que no es integral, estamos viendo una situación difícil. Porque, por ejemplo, si va a haber un crecimiento eclesiástico, no solamente el servicio se va a beneficiar, sino todas las demás áreas. Porque la gente va a traer sus niños, la gente va a traer sus jóvenes. Pero lo que podemos ver es que si, digamos, hay un departamento que verdaderamente está haciendo una labor fantástica y está empezando a expandirse, por ejemplo, el área juvenil. Los jóvenes están bien dinámicos y están invitando a sus amigos y están invitando a sus compañeros en la escuela y están invitando a los demás y a los vecinos y a todos, y de repente estamos viendo un crecimiento en el área juvenil y hay 20 jóvenes, pero ahora de repente hay 40 jóvenes. Le pregunto, ¿la iglesia se va a quedar solo con 40 jóvenes o los jóvenes van a traer también a su familia? El crecimiento es integral. Usualmente vemos eso. Y hay áreas muy importantes para el crecimiento. Por ejemplo, yo he visto iglesias que han crecido porque el área infantil es fantástica. Yo le pregunto a ustedes que son padres de niños pequeños,
Cuando usted viene el domingo después del servicio y le dice a la familia, ¿a dónde quieren ir a comer? Usualmente el que manda son los niños. ¿Sí o no? Y usted como padre de medio baboso se va a donde los hijos quieren. Le pregunto, ¿es diferente la iglesia? No. Si el área infantil está dinámica, está verdaderamente haciendo un trabajo excelente, va a producir crecimiento integral. Porque los papás, yo he visto padres en iglesias donde le han venido con el pastor y le han dicho, pastor, a mí me encanta su predicación, la alabanza es fantástica, pero mis hijos están aburridos, me voy para otra iglesia. Tenemos que pensar en un crecimiento integral. Significa que no solamente me voy a enfocar en el servicio, tengo que enfocarme en todas las áreas de la iglesia. Eso significa cada uno de los que está aquí, porque nosotros los pastores no podemos hacer toda la labor. Aunque de repente, digamos, a mí siempre me ha encantado el área infantil, y han habido veces donde días cuando yo no he predicado, que me he ido a dar clase en el área infantil y lo he hecho de tiempo en tiempo, porque al fin y al cabo ahí fue donde me encontró la señora, ¿verdad? Ella me encontró dando clases a un área infantil de 4 años. Ahí vio que yo estaba en el piso y los niños estaban encima de mí y se me quedó viendo y dijo, ese es el mango que yo quiero. Desde ese momento yo ya no tenía oportunidad de salir corriendo. Ya me había puesto el ojo, ahí estaba. Pero hay muchos pastores que no le dan importancia al área infantil, cuando es clave. Yo he visto iglesias que han crecido por el área de mujeres, el ministerio de mujeres, donde el grupo de mujeres es increíblemente dinámica y empiezan a hacer una labor excepcional, y esas mujeres traen a sus esposos y traen a sus hijos, y mujeres son salvas y son trabajadas en el área de mujeres, donde están recibiendo una verdadera ministración en el área de mujeres, y es una de las claves de crecimiento. Lo que le quiero decir, si en una iglesia donde las mujeres son la clave del crecimiento, otra donde el área infantil, otra donde el área juvenil, otra que conocemos esas iglesias por la alabanza. Pero, ¿qué le preguntaría si pudiéramos enfocarnos integralmente en todas las áreas? Imagínense que el crecimiento que podríamos tener. Porque estamos verdaderamente dándole a la iglesia un crecimiento integral. Tenemos que también prepararnos para el crecimiento. Hermanos, perdone que se lo diga, el agricultor experto no espera hasta que tiene que sembrar para empezar el proceso. La clave de la productividad, la clave del éxito, especialmente en ámbitos aquí, por ejemplo, en el norte, donde el tiempo de la cosecha se acorta. Por ejemplo, en el norte todavía, donde está nevando todavía, y dice, todavía falta un mes para que termine el invierno. El agricultor, ¿qué hace? Edifica un invernadero y empieza a sembrar la semilla un mes antes de que la tenga que sembrar en tierra. Estoy hablando de la tierra de su terreno. La siembra en un invernadero porque lo que quiere es darle crecimiento antes de que tenga que sembrarlo en la tierra. Se prepara para la siembra. Le pregunto, ¿qué podríamos hacer nosotros para prepararnos para un crecimiento? No solamente preparar nuestro corazón, sino creo que también, como lo que hemos venido, tenemos que empezar a implementar al desarrollo y la preparación de líderes capaces, listos para poder correr y hacer y llenar lo que se tiene que hacer. Si hay, vamos a decir, multiplicación, simplemente le digo, si hay multiplicación de servicios, ¿cuántos líderes de alabanza, cuántos músicos necesitaríamos para poder cubrir tanto servicio? Porque si solo hubiera un director, y solo hubiera un pianista, y solo hubiera un baterista,
y hay 5 servicios a la semana. ¿Qué pasaría con el pobre director de alabanza y pobre pianista? Con la lengua de fuera quedaría. Necesitamos que proactivamente que multiplicarnos. Eso es lo que vengo diciéndole. Cada uno de nosotros tenemos la labor de ¿qué? Multiplicarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el único organismo. Todos nosotros somos organismos que en un sentido natural como en un sentido espiritual fuimos llamados de Dios a multiplicarnos, a traer ¿qué? Fruto. La próxima. La gente tiene que estar convencida y emocionada. Y la gente convencida y emocionada es nuestra mejor propaganda. Yo quiero que entienda esto. El estar emocionado es la mejor forma o el mejor vehículo para hacer la iglesia crecer. Y tenemos que permitir ciertos, vamos a decir, ciertos rompimientos de ciertas leyes religiosas en nosotros mismos. Por ejemplo, Cindy, pásame mi celular, por favor. Yo les voy a permitir que todos ustedes hoy pongan en Facebook algo. Ponga en su Facebook, diga, qué fantástica clase la de hoy. O ponga usted un dicho que se dijo hoy. Eso. ¿Qué hace con el grupo de gente que no vino hoy? ¿Qué haría? ¿Me entiende? Crearía entusiasmo. Simple con el hecho de escribir en su Facebook. El mensaje de hoy estuvo fantástico. La presencia de Dios hoy se movió increíble. Hoy Dios me sanó. Eso es parte del proceso de crecimiento de una iglesia. Y nosotros no deberíamos como pastores estorbar. No que la gente se meta a Facebook a ver, a meterse como dicen en mi tierra, de chute, andando viendo lo que otros están haciendo. De metiche, ¿verdad? Narizón, de ver qué es lo que otros están haciendo. El culto no es eso. Pero usted puede meterse y decir, Cindy estuvo enseñando en Armenia, Colombia, este fin de semana, y mientras que ella estaba enseñando, yo puse varios de sus dichos en Facebook. Varias de las cosas que ella dijo, lo puse en Facebook. Imagínense que cuando yo estoy oyendo y yo estoy poniendo en Facebook es porque yo estoy no solamente escuchando, estoy asimilando. Y mucho del problema con muchas personas es que están oyendo pero no están asimilando. Por eso, como pastores podríamos permitir que la gente ponga algunos de los dichos que verdaderamente son memoriales para ellos. Porque todo eso es parte de crear ¿qué? Un entusiasmo. Una iglesia desentusiasmada es una iglesia que se muere. Una iglesia entusiasmada es una iglesia que crece. ¿Está entendiendo? Y tenemos que romper algunos paradigmas. Decirle a la gente que sea nuestra mejor promotora. Y tenemos que dar enfoque a varias cosas que creo que son bien importantes. Tenemos que crear un ambiente espiritual. Tenemos que a entender de que la administración es uno de los recursos para la transformación de la gente. Una persona transformada es una gente entusiasmada con lo que Dios está haciendo. Yo les digo a ustedes, ya me lo han oído hasta que ya están molestos conmigo, pero usted tiene un AC y un DC. Todos nosotros tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Si usted no me lo puede decir en 30 segundos, usted tiene un problema. Si yo le preguntara a usted hoy, ¿cuál es su AC y cuál es su DC? Su antes de Cristo y su después de Cristo. Eso crea entusiasmo, porque es transformación en su vida. Nos da un sentido de propiedad. Perdone que le diga, la gente que no promueve su iglesia es porque no siente propiedad en la iglesia. La gente que no siente propiedad no va a promover la iglesia. Usted es el que va a determinar. O yo soy simplemente
visita o esta es mi casa? Usted es el que determina eso. Sentido de propiedad. ¿Estamos claros? Y no estamos hablando de las sillas que usted compró y la bocina que usted compró. Próximo. La calidad de servicio al pueblo. Ahora, recuerde que el culto lo llamamos servicio, pero el servicio es mucho más que eso. Servicio es lo que usted está haciendo por otros. Porque a veces venimos a la iglesia, al servicio que nosotros llamamos al culto, pero venimos con un pensamiento: ¿qué vengo a recibir yo? Cuando servicio no tiene nada que ver conmigo, servicio tiene que ver con otros. Así es. Y entonces usted, primordialmente, que está sentado aquí, usted tiene que pensar: yo voy a la iglesia no para ver qué recibo, yo voy a la iglesia para ver qué doy. Cuando usted entra por las puertas con ese pensamiento, transforma su forma de relación con las demás personas. ¿Está entendiendo lo que le digo? Transforma su forma de pensar. ¿Por qué? Porque el concepto del servicio, el concepto de cómo nosotros servimos a la gente es importante. Pero no podemos negar tampoco de que el culto, lo que llamamos servicio, el culto, debe de ser de increíble calidad. Yo digo esto, y hay gente que para ellos el tiempo es muy importante. Yo digo que el tiempo no es el importante. Ustedes ya me conocen, yo puedo hablar por media hora, puedo hablar por 45 minutos, puedo hablar por una hora. Yo me ajusto al tiempo. Yo no tengo problema con eso. Hay gente que sí se siente insultada porque cree de que la presencia de Dios está siendo retenida. Con eso. Y entonces ellos, en la excusa de darle rienda suelta al Espíritu Santo, ellos dicen de que el Espíritu puede tomar control, cuando en realidad es indisciplina. Porque yo tengo, en mi punto de vista, yo puedo decir en una hora lo que también puedo decir en 45 minutos, que también puedo decirlo en media hora. Yo he tenido tiempos donde yo he llegado a lugares y lo único que tengo para poder compartir son 5 o 10 minutos. Hay que aprovechar el tiempo. 10 minutos pueden hacer una obra transformadora de que 2 horas de puras palabrerías no puede hacer. Es que no es el tiempo, es la calidad de lo que vamos a hacer. Recuerda, objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? Y cuando, como pastor general de diferentes iglesias en el pasado, mi forma de pensarlo es: hay gente que quiere tener un servicio de 2 horas y media. ¿Pero por qué tenemos que hacerlo por 2 horas y media? Yo creo que podemos nosotros hacerlo más efectivo en 1 hora 45. Más efectivo. Porque no es el tiempo, es el objetivo. Hemos alcanzado nuestros objetivos. ¿Está entendiendo? Hay gente que por simplemente llenar, y yo he estado sentado escuchando a esta gente, simplemente por llenar 1 hora de predicación le dieron la misma vuelta a la manzana 3 veces y no dijeron nada. Porque hermano, yo soy del pensamiento: cuando el mensaje se acabó, es tiempo de terminar el mensaje. ¿Para qué repetir la misma cosa 3 veces? La gente no es estúpida para tener que repetirle las cosas 3 veces. ¿Está entendiendo? Tiene que haber una calidad en lo que hacemos. Tiene que haber una calidad en lo que hacemos. Nosotros luchamos de que cada persona que venga verdaderamente pueda tener, vamos a decir, formar parte, meterse dentro del río de lo que Dios está haciendo, dentro de la corriente de lo que Dios está haciendo, y alcanzar eso. Pero eso también depende de nosotros. Nosotros tenemos que en el servicio tener que ser abiertos, integrar a las personas. Usted como líder, usted debe de estar observando quién está, perdone que lo diga de esta forma, desconectado. Tuvimos un descansito hoy, hace unos minutitos de nuestro tiempo de capacitación. La mayoría de ustedes se perdió en sus propias amistades. Habían 2, 3, 4 personas en nuestro grupo que estaban desconectadas.
Y nadie observó de conectar a esas personas. Usted tiene esa responsabilidad de observar qué gente está desconectada del grupo. Y usted como líder tiene que hacer ¿qué? Conectarlos. Usted es el que tiene que ir la mía extra. Algunos de ustedes tal vez tienen el principio, aquí estoy yo, si quiere hablar conmigo que venga a hablar, ¿verdad? Aquí yo estoy disponible. No, para eso usted es líder. Esa es la labor de un verdadero líder, el conectar personas. ¿Por qué? Porque decimos, por ejemplo, me encanta el dicho mexicano, ¿verdad? Cuando se refiere a la casa donde ellos viven, y le dice, su casa, su casa, su casa. Me encanta ese dicho, porque lo que estamos diciendo, aunque yo vivo en ella, tú eres familia también. Queremos que la gente se sienta en familia, tenemos que tratarla como familia. Yo viajo y me quedo más en casas de lo que a veces duermo más en otras casas que en mi propia casa, ¿verdad? Y a veces amanezco y hermanos, la gente cuando llego me dice siéntase en casa, téngalo por seguro que me voy a sentir en casa, ¿verdad? Y tengo hambre, entro a la cocina. Tengo ganas de tomarme un café, entro a la cocina y yo me hago mi propio café. Porque si me voy a sentir en casa, tengo que sentirme en casa. Le pregunto, Así es. ¿usted va a dejar que la gente se siente en casa o usted tiene que hacerlo sentirse en casa? Es su labor como líder. ¿Estamos entendidos? Tenemos que desarrollar y reforzar los pequeños grupos. Una vez estaba leyendo un libro sobre crecimiento y le podría parecer un poquito tonto la visión o la forma de presentar el crecimiento de iglesia en este libro, porque hablaba de la iglesia ratón, de la iglesia gato, de la iglesia perro pequeño, la iglesia de perro grande, la iglesia caballo, la iglesia elefante y la iglesia dinosaurio. Estaba tratando de hacernos imaginar diferentes tamaños de animales. Pero dijo algo el libro, dijo, si uno verdaderamente mira la iglesia elefante, la iglesia rinoceronte, dijo, si uno verdaderamente la mira pequeña, es una iglesia que parece un elefante o parece un rinoceronte o un dinosaurio, pero en realidad es un montón de ratoncitos en forma de elefante. Porque una iglesia grande, si no tiene grupos pequeños, está desconectada. La gente necesita conectarse. Yo le dije, la mayoría de nosotros nos conectamos bien con 10 personas. Después de un grupo de 10 personas, ya hay una desconexión. Y nosotros tenemos que implementar eso y entender eso en nuestro proceso de iglesia. Porque es un lugar donde la gente pueda participar. ¿Cuántos de ustedes ahorita sentados en un grupo tan bonito como el que tenemos hoy ha tenido ganas de preguntar o ha tenido ganas de comentar algo durante el mensaje? Aparte de Andrea. Todos hemos pensado en algo o querer comentar en algo, pero en un grupo como es que estamos, no se puede hacer eso. No podemos hacerlo, pero imagínense en un pequeño grupo, cualquiera que sea, lo llamemos por cualquier nombre, la estrategia, cualquiera que sea, sí puede haber interacción. ¿Estamos entendiendo? La iglesia necesita eso para poder crecer y tener esa interacción. También usemos de la tecnología, ya les mencioné eso. Rompamos algunos paradigmas religiosos. Han habido veces en nuestras propias iglesias donde hemos parado el servicio y le hemos dicho a la gente que mande mensajes a sus amigos. Paramos el culto, saque su celular, envíele mensaje a sus amigos, invítelos. Rompa algunos paradigmas. Amén. De la misma forma necesitamos aprender a aceptar a todas las personas, especialmente sus diferencias. Le pregunto, si Cindy tuviera el mismo temperamento de Darío, ¿creen que nuestro matrimonio funcionaría? ¿Usted cree?
la viña del Señor se necesita todo tipo de fruta, ¿sí o no? En la iglesia también. Nuestras diferencias no son nuestra debilidad, sino son nuestra ¿qué? Fortaleza. El grave problema es que la mayoría de la gente no lo entiende. Tenemos que aprender, como le dije desde el principio, la iglesia pequeña usualmente es homogénea. Hay cierta singularidad en el concepto cultural, social, económica, racial. Usualmente hay una similitud entre toda la congregación. Entre más crece, más se crea esa, vamos a decir, esa multiplicidad. Empiezan a entrar diferencias. Y ahí es donde tenemos que aprender de que el cuerpo de Cristo, la clave del cuerpo de Cristo es aceptar. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí somos dignos. Todos fuimos aceptos. Dios no nos pidió que fuéramos perfectos, con excepción de Darío. Dios nos aceptó tal y como somos. Nos dijo, es su gracia, es su espíritu la que transforma. Pero no pidió que nosotros fuéramos perfectos para aceptarnos. Nos aceptó tal y como somos. Y es la base del cristianismo, es la base de la fe, es la base de la doctrina. Pero no es la práctica de la iglesia. Una vez evangelicé yo a un mormón de la rama fundamentalista del mormonismo, porque de la iglesia de los santos de los últimos tiempos, la iglesia que nosotros conocemos, la mormona, es la moderna. Los tradicionales todavía creen en la poligamia, y yo estaba evangelizando a un polígamo. Tenía 6 esposas, 36 hijos. Lo evangelicé. Pero le dije a Cindy, cuando terminé de evangelizarlo, dije, ¿qué pasaría si se convirtiera? ¿Cómo poder incorporar a alguien así, difícil, dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Estoy usando extremos, y verdaderamente extremos. ¿Me entienden? ¿Cómo podríamos nosotros recibir y aceptar a alguien que está tatuado en toda su cara? Que viene de las maras, pero de las pesadas. Una persona con historial. Un asesino. Asuelto. ¿Me entienden? Porque si la iglesia verdaderamente es el cuerpo de Cristo, nosotros tendríamos la obligación, pero también tendríamos la facilidad de ser aceptos. Porque lo único que yo puedo dar es gracia que he recibido. Pero si usted no ha recibido la gracia de una forma palpante, usted no la puede dar. Yo no puedo amar a alguien si no he sido amado. Y el problema no es lo que Dios hizo. El problema muchas veces está en lo que yo he percibido de lo que Dios ha hecho. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo estaba siendo lavado sus pies por aquella mujer pecadora? Creemos de que fue María Magdalena, pero estaba lavando los pies y vino un fariseo y lo criticó. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Dijo, el que mucho es perdonado ama mucho, pero al que poco se le ha perdonado ama poco. El problema no está en lo que Dios ha hecho, el problema está en la forma que yo percibo lo que Dios hizo por mí. Porque si yo creo de que yo empecé justo, Dios no me tuvo que perdonar mucho a mí, entonces amo poco. Pero si yo percibo de que no es la cantidad de pecados, sino es el hecho de que el pecado fue suficiente para apartarme de la gloria de Dios, la gracia ha sido suficiente, puedo dar gracia. El problema es de que nosotros en las iglesias no entendemos este concepto tan profundo, porque no podemos nosotros dar gracia, no podemos aceptar.
Porque hay un concepto de que todavía, a pesar de que fuimos pecadores, Dios nosotros estamos haciendo a Dios el favor de estar acá. Y se transmite en este concepto. Bueno, ya les prediqué. ¿Estamos entendiendo? Esa es la realidad. Nuestra gente es el mayor recurso para el crecimiento, hermanos. Nuestra gente, los que están alrededor, tú eres el mayor recurso. Y yo he visto pastores que han predicado docenas y docenas y docenas y docenas de mensajes acerca de evangelismo, de expansión, de que la gente necesita ganar a gente. Imagínese usted numéricamente, usted tiene una congregación de 150, solo estoy usando un número, y hay 100 adultos, jóvenes y adultos en la iglesia, y cada joven y adulto gana a un alma para Cristo. La iglesia debería duplicar en un alma al año, duplicar 300. El próximo año, esos 300 ganan un alma, serían 600 el segundo año. El tercer año, un alma, 1200. El cuarto año, 2400. Un alma, una. Dígale a la que está a la par, solo uno. Es todo lo que se necesita. Una. Tan sencillo. ¿Qué hubiera pasado si este concepto lo hubiéramos manejado hace 20 años? Yo le podría decir, esta nación ya hubiera sido salva. Un amigo mío, director de Grace Internacional en la India, el pastor George Chamanika Manil, dice que una vez, la primera vez que él regresó a la India, él es de la India, pero él estuvo aquí viviendo y estudiando y trabajando, y regresó a la India, dice que se paró en la estación de trenes de Nueva Delhi y se puso a ver y dijo, 1,000 millones de habitantes, ¿cuántas almas necesito yo salvar para alcanzar a esta nación? ¿Cuántas? Todo lo que se necesita es uno salvando a uno por año. Uno salvando a uno por año. ¿Todo? Le pregunto, ¿eso es imposible? No. ¿Es inalcanzable? No. Lo único que requiere es disposición. Díganle al que está a la par, solo requiere disposición. Es todo lo que se requiere. Imagínense lo que podríamos hacer. 50, 100, 100, 200, 200, 400, 400, 800, 800, 1600, 1600, 3200, 3200, 6400, 6400, 12800, 12800, 25600. Uno a la vez. Ahora sí los dejé calladitos, porque les estoy mostrando qué tan sencillo es si estuviéramos dispuestos. Uno a la vez. Uno a la vez. Lo increíble, le voy a decir cuál es. Usted gana a una persona. Estoy hablando, no trae a alguien robado de otra iglesia, sino usted verdaderamente gana a un inconverso. ¿Sabe qué está pasando? Usted literalmente está ganando 10 almas en ese momento. Porque uno que verdaderamente viene inconverso usualmente trae toda su familia con tiempo. 10 personas. Y esas 10 personas traen a 100 personas. Entonces, usted trajo una verdadera alma, trajo a 100. Eventualmente. ¿Está entendiendo eso? Sí, es increíble este concepto. Increíble. Pero todo lo que requiere es gente convencida de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Gente convencida. Amén. Ya para terminar, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Hay cosas que necesitamos hacer, hermanos,
para entender que paralelamente del crecimiento tenemos que llevar a la iglesia a nuevos niveles. Dos cosas muy importantes. Podría hablar de más, pero yo he reducido un mensaje que podría tomar 6-7 horas darlo, lo he reducido en hora 45 para que usted lo pueda digerir. Primero, todos nosotros tenemos que entender, incluyendo nosotros los ministros, tenemos que ser adaptables y flexibles al cambio. A mí me encanta estar con alguien que me viene y me dice: pastor, mi posición no es importante. Mi posición no es importante. Mi placer es servir a Dios. ¿Cómo le sirvo? No importa. Usted póngame y muévame como usted quiere. Pero hay algunos que nos aferramos a una posición, porque nuestra identidad está en lo que hacemos. Nuestro valor está en lo que hacemos, cuando nuestro valor debe de estar en el hecho de que servimos a Dios, punto y aparte. ¿Dónde le sirvo? No importa. Y el mejor regalo que usted le puede dar a su pastor, y sus pastores están aquí, pero el mejor regalo que usted le puede dar a su pastor es la adaptabilidad y la flexibilidad de que él pueda hacer cambios. Yo personalmente en las iglesias, los que trabajan conmigo y me conocen, yo nunca, pero nunca he usado un organigrama. Nunca. ¿Sabe por qué? Yo se lo aprendí a mi pastor. ¿Sabe por qué? Porque una vez alguien tiene un organigrama, en su mente fue tatuado en la posición donde se encuentra. En su mente alguien tatuó su posición y no quiere cambiar de eso. Cuando nosotros tenemos que entender, la estructura no es sacrosanta. La estructura tiene que responder a la necesidad que hay, no solo del momento, sino del futuro. Y si tenemos que hacer una reingeniería, si yo tengo que agarrar como si fuera papel aluminio, ¿verdad?, y tirarlo a la basura para comenzar de nuevo, debemos de hacerlo para poder alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Miren, hermanos, cada iglesia que está aquí representada, no lo digo en ninguna forma tratando de crear un pensamiento equivocado o tratar de pensar que estoy adulando a nadie. Usted mire esta iglesia. Alex y Marta han hecho una labor con el liderazgo aquí fantástica. Este edificio vale $1 millón. Estoy hablando en el concepto de su valor. Miren qué belleza. Increíblemente bello. La infraestructura está buenísima. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. El crecimiento comienza con adaptabilidad y flexibilidad en el proceso. Si tenemos que tirar algo que ya no sirve a la basura, ¿para qué guardar cosas que ya no sirven? Si algo no funciona, tíralo. ¿Por qué? Porque eso no es sacrosanto. ¿Qué es lo que verdaderamente es sacrosanto? Es el objetivo, no el vehículo. ¿Estamos entendiendo? La gente que estamos alcanzando, eso es lo sacrosanto. La presencia de Dios que estamos llegando a ella, eso es lo sacrosanto. La transformación de la gente, eso es lo sacrosanto. Pero a veces por hacer el vehículo sacrosanto, nosotros estamos desvalorando el objetivo. ¿Estaban entendiendo? Tenemos que entender eso. Y por último, con esto termino, gloria a Dios, aleluya. Necesitamos desarrollar un liderazgo fuerte, que aprenda a trabajar en equipo. Le puedo decir esto: el trabajar en equipo es una cosa muy interesante. ¿Y dónde comienza el equipo? Comienza conmigo. Esta semana estábamos hablando con Cindy acerca del matrimonio y la familia, porque tenemos varios eventos en las próximas semanas que tienen que ver con matrimonio y familia. Y yo en el proceso de la conversación le dije, es que es como un equipo.
En un verdadero equipo no debe de haber un superestrella. Y en realidad la persona más importante del equipo es el capitán, porque no es el que mete los goles, el capitán es el que arma las jugadas. Pero los verdaderos equipos campeones son los que todos juegan como un equipo. ¿Y sabe por qué? Porque yo entiendo de que el gol, ¿quién lo metió? No es lo importante. Lo importante es que todos jugamos como equipo, y el que juega como equipo mete goles. Comienza conmigo. ¿Sabe cuál es el mensaje más predicado en el cuerpo de Cristo? Es el mensaje de la unidad. ¿Y sabe por qué no hay unidad? Es porque todos andan sosteniendo su propio paraguas. Y le dicen a todos: unidad, vengan, métanse debajo de mi paraguas. ¿No le parece que de vez en cuando yo debo tirar el paraguas y irme a meter debajo del paraguas de otro? Eso significa que en vez de esperar que la gente me apoye a mí, yo tengo que apoyar a otros. Ahí viene la unidad. Porque el éxito del área infantil es el éxito de todos. El éxito del área juvenil es el éxito de todos. El éxito del área de mujeres es el éxito de todos. El éxito del área de alabanza es el éxito de todos. El éxito del área de oración es el éxito de todos. El éxito del área matrimonial es el éxito de todos. Porque todos recibimos el beneficio de ese éxito. Porque con cada pareja que se gana una familia. El área infantil y el área juvenil es bendecido. Con cada niño que se gana una familia. ¿Está entendiendo lo que le digo? Tenemos que entender, somos parte del mismo cuerpo y parte del mismo equipo. Ya no hay tiempo para llaneros solitarios. Y si usted vio esas películas en el tiempo de Cindy, yo digo, el llanero solitario todavía tenía su indio. Lo llamaban toro, ¿sí o no? Pero el llanero, ¿quién era el que sacaba al llanero solitario de la cárcel? ¿Era el toro? ¿Qué pasaría un llanero solitario sin su toro? ¿Me entienden? Ya no hay tiempo para ser llaneros solitarios. Somos parte de un cuerpo. Y el éxito de la iglesia pues comienza con nosotros.